Muy bien, hemos estado avanzando a través de este libro. Si recuerdas, Moisés ha estado hablando a una nueva generación y repitiéndoles lo que ya había sucedido y ya había visto la primera generación, pero la segunda generación no lo había visto. Y están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está repitiéndoles algunas cosas. Comienza repitiéndoles acerca de las celebraciones que como pueblo de Dios tenían que hacer. Y el día de hoy veremos eso, los festejos que el pueblo tenía que llevar a cabo durante el año. Pero también en los siguientes capítulos también nos va a hablar acerca de los oficios que tienen que tener, entre ellos jueces, un rey, profeta, sacerdote, y lo vamos a ir observando. Y al final estaremos viendo una vez más acerca de las ciudades de refugio que Dios estaba estableciendo muy cerca de las diferentes ciudades que iban a comenzar a poblar. Así es que, pero cada una de estas cosas, los festejos, los oficios y la ciudad de refugio, nos recuerda a alguien. ¿Sabes a quién? Pues a Jesús, ¿no? Toda la escritura me habla de pasta a pasta del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús les abrió la palabra a los discípulos que iban camino a Emaús, y a través de la ley de Moisés y de los profetas les fue diciendo lo que la Biblia, lo que la Sagrada Escritura hablaba acerca de él. Jesús mismo nos dijo: escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en lo que les está diciendo, sino en lo que nos recuerda cada uno de estos pasajes. Y lo primero que les pide que celebren es la Pascua. Mira lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 16 versículo 1 y 2. Dice: guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Lo primero que tenían que celebrar cada año era la Pascua. Ahora el calendario iba a cambiar y iba a comenzar precisamente en este mes, en el mes de Abib, con la celebración de la Pascua. Y cuando pensamos en la Pascua, no podemos dejar de pensar en el Señor Jesús. Porque la Pascua era el momento en el que el Señor Dios les libró de la tierra de Egipto, de un tiempo de esclavitud. Dios escuchó su clamor y los libró de la esclavitud a través de diferentes plagas que trajo al pueblo de Egipto. Pero el corazón endurecido de Faraón no los dejaba salir, y entonces Dios trajo la última plaga, la muerte de todo primogénito de hombre o de animal. Pero a su pueblo les dijo que tenían que matar un cordero sin mancha, limpio, y con la sangre de ese cordero pintar el dintel de la puerta, las columnas de la puerta, y que en el momento en que viniera el juicio, viniera el vengador, pasara de largo de esas casas donde estuviera la sangre de un cordero. Y me habla de sustitución, algo que ya hemos visto en la Escritura desde el principio, desde el primer momento en que Adán y Eva pecaron. Dios lo que hizo para cubrir su pecado fue vestirlos con pieles de animales. Entonces mató un animal que pagó el precio del pecado de Adán y Eva para cubrirles. Y este cordero era eso, cubría el pecado del pueblo de tal manera que el juicio pasara de largo. Eso es lo que significa Pascua, pasar de largo, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez. En inglés la palabra es Passover, ¿no? Que precisamente significa eso, pasar de largo. En español es Pascua, pero significa eso, pasar de largo. ¿Y cómo nos recuerda a Cristo esto? Pues claramente, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo a los discípulos que le seguían: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Los corderos, a partir de ese momento y de establecer el sistema de sacrificios, lo único que hacían era cubrir el pecado. No podían hacer otra cosa más que cubrir el pecado. Pero cada año tenía que hacerse ese sacrificio. Pero Jesús
con su sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos rescató de la esclavitud del pecado una vez y para siempre. Esos corderos cubrían el pecado, pero Jesucristo quitó el pecado. La Pascua nos recuerda al Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios. Es con su sangre que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Pero este sacrificio era también una celebración. Mataban al animal, lo sacrificaban, pero entonces comían de ese animal y tenían que comer, dice la palabra, con panes sin levadura. La levadura es lo que corrompe la masa de tal manera que se infla, ¿no? En realidad, cuando comemos un pan así todo esponjadito, está corrupto, está en un proceso de echarse a perder en realidad. Y la levadura, eso es lo que provoca. Y por la urgencia de lo que iba a suceder en el pueblo de salir huyendo de Egipto, tenían que comer panes sin levadura. Pero la levadura en la Biblia siempre es un representante del pecado. Entonces el pueblo tenía que salir comer esta Pascua con panes sin levadura. Y esto nos recuerda una cosa, que Dios quiere que celebremos la Pascua, que es Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua, con panes sin levadura. Dice, con nueva masa como sois. En Primera de Corintios capítulo 5 me lo dice de esa manera. Pero también me habla de cómo tengo que dejar atrás mi vida de pecado. Basta ya el tiempo pasado para haber andado como andábamos antes en el pecado. Dios quiere que vivamos en una nueva vida. En 2 de Corintios, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7 en el versículo 1. 2 de Corintios 7:1 me dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me invita a limpiarme de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. Ahora, ojo, el pueblo de Israel no fue librado porque comió pan sin levadura, fue librado por la sangre del Cordero. Pero el pan sin levadura representa ahora mi vida en Cristo, porque todos nosotros estábamos esclavizados por el pecado, pero con su sangre Jesucristo nos dio libertad para que entonces vivamos en esa promesa, bajo esas promesas vivamos limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La segunda celebración ahí en Deuteronomio capítulo 16 dice en el versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas. Esta fiesta también se le conoce como la fiesta de Pentecostés. El pueblo de Israel lo que celebraba era la primera cosecha, ¿no? Y celebraba la bendición de Dios en esa primera cosecha. Y se le conocía como Pentecostés porque es precisamente 50 días después de la celebración de la Pascua. Y celebraban la bendición, la provisión de Dios. Pero para nosotros como creyentes, este día, el Pentecostés, nos recuerda una cosa. El día que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Jesús había hablado en Juan capítulo 14 acerca de la promesa del Padre de enviar a otro, dice ahí, a otro consolador. Mira lo que dice en Juan 14 en el versículo 16. Juan 14 verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué dice ahí? Para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el Pentecostés nos recuerda eso, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Pentecostés fue un momento de cambio para la iglesia que había comenzado cuando Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Jesús les dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y nos dice en Hechos capítulo 1, verso 8, el por qué. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es el Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos.
y viendo una gran cosecha. Porque después de este momento, Pedro comienza a predicar y levanta una cosecha de 3,000 discípulos en una primera echada de red, ¿no? Jesús le dijo: ahora serás pescador de hombres. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Y Pedro lanzó la red y recibió una gran cosecha, 3,000 personas, y unos días después 2,000 personas creyeron en el Señor Jesús. El Pentecostés, o esta fiesta de la semana, nos recuerda ese momento, pero nos recuerda la promesa que Cristo nos dio de enviar al Espíritu Santo. Pero después también dice en el verso 13, el tercer festejo, dice ahí, verso 13 del capítulo 16 de Deuteronomio: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Pasando un tiempo después del Pentecostés, ellos tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Yo sé que la palabra suena rarísima, tabernáculos, pero significa tiendas de campaña, ¿no? Y lo que tenía que hacer el pueblo era salir de la comodidad de su hogar y, ya sea en el mismo patio de su casa, poner una tienda de campaña y dormir ahí durante 7 días, recordando que el pueblo de Israel había caminado por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y qué momento para recordar que fue Dios el que lo sacó de la tierra de Egipto. Y qué momento también para enseñar a tus hijos. Imagínate a tus hijos durmiendo en la tienda de campaña, primer noche. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¿Cuántos de nuestros hijos no quieren una noche de tienda de campaña, ¿no? Pero ya para el segundo día ¡ay, está padre! Para el tercer día, oye, está incómodo. Oye, cuarto día, ¿por qué no dormimos en nuestra cama, no? Y entonces la oportunidad del papá para decirle: no, es que estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos y recordando cómo el pueblo de Dios caminó por el desierto y vivió en tabernáculos, vivió en tiendas, y cómo Dios le proveyó y lo sostuvo durante esos 40 años para llegar a este lugar donde tú estás, hijo. ¡Qué increíble! Pero para nosotros los creyentes, esto nos recuerda una cosa. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, Filipenses 3, versículo 20, Pablo lo tiene muy claro cuando habla de su caminar en esta tierra. Y en Filipenses 3, 20 él dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él dice: yo no soy de esta tierra, mi ciudadanía está en los cielos, yo soy un ciudadano de los cielos. Y esta fiesta de los tabernáculos nos recuerda precisamente eso, que estamos de paso por esta tierra, que vivimos en este tabernáculo, pero este tabernáculo se va a deshacer. Pero Dios está haciendo para nosotros un edificio, no hecho de manos, un edificio eterno en el cual estaremos un día delante de nuestro Dios. Y cuando se habla de este tabernáculo, es este cuerpo. Y todos hemos experimentado que este cuerpo se está deteriorando cada vez más, ¿verdad? Pasan los años y ya duelen las rodillas, ya duele la espalda, ya el cuello, ya todo duele, ¿no? Y te das cuenta, esta tienda de campaña está siendo vieja. Bueno, viejos los cerros, ¿no? Dirían. Se está haciendo vieja, ya está medio dura, ¿no? Pero Dios te está preparando un edificio no hecho de manos para que habitemos con Él por la eternidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivir en eso, vivir en este pensamiento de que soy un extranjero y peregrino, me tiene que llevar a abstenerme de los deseos de la carne. Ya no, ahorita cantábamos, nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero. Ese es el pensamiento de un peregrino. O sea, ¿para qué voy a comprar un refrigerador? Para ponerlo dentro de esta tienda de campaña. Ahora, no quiere decir que no compres un refrigerador, sino que tu ancla, que la ancla de nuestra esperanza nos tiene ligados al cielo por Jesucristo, ¿no? Y nuestra vida está destinada para vivirla con Él en la eternidad, junto con Él.
pero no en esta tierra. Aquí solamente somos extranjeros y peregrinos. ¿Y cómo deberíamos de vivir mientras somos extranjeros y peregrinos? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras yo vivo en este tabernáculo, mi mirada tiene que estar puesta ¿dónde? Arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Mis metas, mis propósitos tienen que ser eternos. No andamos por vista, sino andamos por fe. Y andamos en una carrera que tenemos que correr con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedes quedarte en la orilla viendo a todos correr, sino que tienes que incluirte en esa carrera. Es una carrera de largo camino. Muchos de nosotros tenemos ya quizás 14 años de vivir como un extranjero y peregrino, ¿no? Quizás tú tengas más, 20, 30 años de haber conocido a Cristo y estás viviendo como un peregrino, como un extranjero. Quizás tienes solamente un día porque ayer recibiste a Cristo, ¿no? Y ahora eres un peregrino y extranjero. ¿Qué debo de hacer? Mi mirada puesta en las cosas de arriba. Eso va a hacer que mis hijos me pregunten, oye, ¿por qué no te interesan las cosas de aquí? Pues ¿por qué? Porque he resucitado en Cristo. Porque he muerto y mi vida está escondida en Cristo, porque mi ciudadanía está en los cielos. Una vida como extranjero y peregrino te va a dar la oportunidad de aquellos que te ven alrededor, de compartirles de la meta que tú tienes, el propósito que tú tienes, de cómo aquí solamente estamos de paso. En Deuteronomio capítulo 17, al final del capítulo 16 comienza Moisés a dar los diferentes oficios que el pueblo tenía que establecer, ¿no? Entre ellos están los jueces. Mira lo que dice en Deuteronomio 16, verso 18. Bueno, antes de ir, los festejos, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos nos recuerdan a Jesucristo y su obra, sus promesas y esta nueva vida que Él nos ha dado. Pero ahora los oficios también me van a recordar a Jesucristo. En el versículo 18 del capítulo 16 me dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con, ¿qué dice? Justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Versículo 20 me dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que está haciendo Moisés diciéndole a esta nueva generación es, se tienen que establecer jueces en cada una de las ciudades, que juzguen, dice ahí, con justo juicio, con juicio justo. No por apariencias, sino con justo juicio. Y esto me recuerda al Señor Jesús. En 2 de Timoteo 4, 8, Pablo, haciendo referencia al Señor Jesús, dice el Señor juez justo. Habla de esa corona que recibirá, pero lo menciona como eso, como un juez justo. En Apocalipsis 19, 11, cuando se le menciona a Jesús como aquel que se llama fiel y verdadero, dice, y con justicia juzga. Me habla de un juez justo. Y Jesús es un juez justo. Nunca juzgará injustamente el Señor. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Este versículo debe de hacernos pensar a todos los que estamos aquí. No nada más a los creyentes, sino si tú nos estás acompañando el día de hoy. Mira lo que dice Hebreos 9, 27. Me dice así, y de la manera que está establecido. O sea, esta es la manera en que está establecido. Dice, para los hombres que mueran una vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Muchas veces con diferentes teorías o diferentes cosas que el hombre
por evitar el juicio se inventa, creemos que no iremos a un juicio, ¿no? Y de repente creemos en la reencarnación, ¿no? Depende de cómo me porte bien aquí, entonces en la siguiente vida tendré otra vida, ¿no? Mejor que esta. Pero ¿qué tal si te portaste mal, ¿no? Y te vas para atrás, ¿no? Decía un comentarista, y te conviertes en una babosa, ¿no? Y dice, ¿y cómo se porta bien una babosa, no? Pues haciendo la baba recta, ¿no? Si no la hace recta no puede avanzar, ¿no? Y de repente dices, a ver, espérame, eso me suena demasiado extraño, demasiado ilógico. La Biblia me dice claramente, después de la muerte, una vez muertos, lo que está establecido para el hombre es el juicio. ¿Y quién será nuestro juez? Mira lo que dice en Juan capítulo 5, en el versículo 26 y 27. Juan 5, versículo 26 y 27 dice, porque como el Padre, es Jesús hablando, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. El juez es el Señor Jesús. Dios le dio esa autoridad de juzgarnos, pero siempre será un juez justo. A Jesús no tienen que venir a contarle lo que tú has hecho. La Biblia me dice que Jesús conoce el corazón de todos los hombres, conoce lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, lo que no hicieron, todo lo conoce. Y por eso puede juzgar justamente, porque conoce todos los hechos de cada uno de nosotros. Y Él es el juez. Pero qué sorpresa, el día de hoy Jesús está funcionando como nuestro abogado. Dice, esto les digo para que no pequéis, dice en 1 de Juan 2:1. Pero si pecas, dice, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y el día de hoy puedes acudir a Él para que Él pueda limpiarte de pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces el que será juez está el día de hoy como abogado, pero estuvo un día en la cruz del Calvario como aquel que recibió el castigo por nuestros pecados. Si alguien pagó por lo que nosotros hemos hecho, es Jesús. En la cruz cargó todos nuestros pecados y siendo justo, ¿no?, recibió el castigo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, y un día estaremos delante de Él. Este oficio me recuerda al Señor Jesús, pero no nada más este. En Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 15, también dice así Moisés al pueblo: cuando hayas entrado, de parte de Dios, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habitas, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente, dice, pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios, ¿qué dice?, escogiere. Aquí me está hablando del oficio de un rey. Dios sabía que el pueblo iba a demandar un rey, pero este rey me recuerda al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra y sobre la tierra en el cielo. Dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este oficio me recuerda a ese rey. Pero ¿qué rey se humilla como lo hizo Jesús? Porque Filipenses 2, versículo 9 al 11 me dice: por lo cual, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él se humilló primero, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál rey se humilla de esa manera? Viviendo para morir por nuestros pecados, siendo obediente cuando toda la creación le obedece. Él se sujetó y se hizo obediente, se humilló y tomó forma como tú y yo, como hombre, y muriendo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también una cosa: ¿qué rey es el que tenemos? Porque en 1 de Samuel capítulo 8 llegó el momento en que el pueblo decide pedirle a Dios un rey. Ellos quieren un rey,
pero la motivación de tener un rey es porque todas las naciones tienen un rey. No porque Dios dijo que un día nos daría un rey, sino porque queremos ser como las otras naciones. Y qué error, siendo el pueblo de Dios santo. Dice, no hay pueblo como este pueblo, porque no hay otro pueblo que tenga el Dios que tiene este pueblo. Pero ellos querían ser como los demás pueblos a su alrededor y demandaron un rey. Cuando Samuel, el profeta, recibe esta petición del pueblo, en realidad se enoja. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿no? De repente un amigo me decía, cuando compartía el evangelio y que la gente rechazaba el evangelio, le decía a otra persona, sabes que no te preocupes, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Y él dice, por eso es lo que me preocupa, que no es que me estén rechazando a mí, están rechazando a Dios. Bueno, Dios le dice, lo que no quieren es que yo reine sobre ellos. Entonces dales el rey, pero adviérteles cómo será ese rey. Y en 1 Samuel capítulo 8 versículo 9 me dice de esta manera, muéstrales como el rey que reinará sobre ellos. Y en el verso 11 les dice así, ese rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. ¿No es increíble? Este rey pide, pide y pide, demanda, 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 y te quita, te quita y te quita. Y cuando hablamos del Rey de Reyes, Él es el que se da a sí mismo. ¿No es increíble? La Biblia me dice que si Dios no escatimó y dio a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando Jesús es tu rey, lo que sucede es que estás en un reino de bendición y Él comienza a bendecirte. Es un rey muy distinto a cualquier otro rey. Y la Biblia me dice en Lucas 1:33 que su reino no tendrá fin. Este oficio de rey me recuerda al Señor Jesús. Regresando a Deuteronomio, en el capítulo 17 estábamos en este oficio. En el capítulo 18 habla del oficio de los sacerdotes, los levitas, aquellos que iban a servir en el templo, y da instrucciones acerca de los sacerdotes y levitas, cómo debían de ser. Pero también me recuerda al Señor Jesús. Jesús es presentado como sacerdote, como el gran sumo sacerdote en el libro de Hebreos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 7 en el versículo 26. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote ¿qué dice? Nos convenía. Este gran sumo sacerdote nos convenía, porque dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el gran sumo sacerdote, y este es el gran sumo sacerdote que nos convenía. Hizo lo que cualquier otro sacerdote nunca hubiera podido hacer. Los otros sacerdotes presentaban sacrificios todo el tiempo, incluso tenían que presentar un sacrificio por ellos mismos antes de presentar el sacrificio por el pueblo. Pero este Jesús, Él mismo es el sacrificio. No necesitaba presentar un sacrificio por Él mismo, porque era santo, inocente, sin mancha, sino que Él mismo fue ese sacrificio. Él mismo es el gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios. En Hechos capítulo 4 versículo 14, también hablando del sumo sacerdote, me dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El oficio de sumo sacerdote del Señor Jesús es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque vivió en un
en un cuerpo como el tuyo y el mío, y fue tentado, pero sin pecar. Qué increíble poder acercarte a un sumo sacerdote que conoce tus debilidades, conoce tus tentaciones, conoce lo que estás viviendo. Nos convenía un sumo sacerdote así. Traspasó los cielos. Y por eso la invitación en Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este gran sumo sacerdote nos convenía. En Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al 22, me habla del oficio del profeta. Miren lo que dice el verso 15: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿no? Y había esta promesa de este profeta. En Lucas capítulo 24, versículo 19, ¿no? Los discípulos que iban camino a Emaús, cuando le están relatando a Jesús lo que había pasado, siendo ciegos de ver que era él Jesús, comienzan a decirle acerca de lo que acababa de suceder. Y ellos dicen: ¿qué no supiste de Jesús? Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En Lucas 7:16, después de que Jesús le dio vida a este joven que había muerto en la ciudad de Naís, las personas, al ver el poder de Jesús trayendo a la vida aquel que estaba muerto, dicen: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Este es el profeta. En Hebreos capítulo 1 al 3 me dice que el día de hoy hemos conocido, nos ha hablado Dios a través de su Hijo. Es lo que hace un profeta: declarar la palabra de Dios, hablar de parte de Dios. Y Jesús no solamente habló de parte de Dios, sino que es Dios mismo. Me recuerda este oficio al profeta. Por último, en Deuteronomio capítulo, qué rápido va, Deuteronomio capítulo 19, la primera parte hasta el versículo 14 me habla de las ciudades de refugio. Y si recuerdas, ya vimos esto. Las ciudades de refugio era un lugar donde las personas que habían cometido un homicidio no premeditado podían huir y refugiarse en esas ciudades. Esas ciudades eran ciudades de levitas, ¿no? Y ahí eran cuidados a estas personas. Nadie podía venir a vengar la muerte de su familiar sobre ellos. Ellos pasaban por un proceso de juicio y se encontraba que no había habido esa premeditación en el asesinato, sino que había sido un accidente o por un accidente. Entonces podían ser guardados en ese lugar. Y no salían de ese lugar hasta que el sumo sacerdote que estaba funcionando en ese tiempo en el templo moría. Alguien tenía que pagar por lo que él había hecho, pero en un lugar de refugio, un lugar de refugio. ¿Sabes que esto también me recuerda al Señor Jesús? En el Salmo 62, versículos 2, 6 y 7, una y otra vez le menciona a Dios como eso: tú eres mi refugio, mi torre fuerte y mi refugio. Dios es nuestro refugio. En Colosenses 3:3 lo leímos hace unos momentos: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida junto con Cristo en Dios. Él es nuestro refugio. El Señor Jesús es nuestro refugio, es nuestra ayuda. Cuando estamos en Cristo, la Biblia me dice: no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio. Él murió en nuestro lugar. Él derramó su sangre por nosotros. Y estas ciudades de refugio estaban muy cerca de las ciudades de las diferentes tribus, con el fin de que no tuvieran que viajar lejos, sino que pronto pudieran llegar. En el Salmo 46, versículo 1, es maravilloso este salmo. Si puedes memorizar este versículo, memorízalo, porque me habla de ese refugio y cuán cerca está. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El pronto auxilio también se traduce como siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Es una ayuda segura. En inglés lo mencionaba hace tiempo, es a very present help. Una ayuda que está muy presente, muy cerca. Él es nuestro refugio, podemos refugiarnos en Él. Los festejos, la Pascua,
Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, me recuerdan a Jesús, sus promesas y la nueva vida que me ha dado. Los oficios me recuerdan al Señor Jesús. Él es el juez justo. Un día estaremos delante de Él. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y todos los que estamos aquí, definitivamente habrá un momento en que doblaremos nuestra rodilla y le confesaremos como el Señor. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Como el oficio del sacerdote me recuerda, el gran sumo sacerdote que nos convenía, que traspasó los cielos, que se ha presentado como el sacrificio y su sacrificio ha sido aceptable. Y el oficio del profeta me recuerda a Él, porque Él es el que nos revela al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y la ciudad de refugio me recuerda al Señor Jesús, porque Él es nuestro refugio. ¿No es maravilloso? Todo nos recuerda al Señor Jesús. Pero ¿qué hay para mí en este pasaje? Porque también hay una parte práctica en este pasaje para todos nosotros. En cada una de estas cosas hay un aprendizaje para mí, para llevarme a casa, para poner en práctica el día de hoy. ¿Qué me dices de los festejos? Los festejos, ¿qué hay para mí aquí? Pues me tengo que hacer varias preguntas alrededor de estos festejos. Número 1, ¿ya creí en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Ya deposité mi confianza en el Señor Jesús? ¿Ya soy salvo por su gracia? Porque no hay nada que pueda hacer yo para evitar el juicio por mis pecados, el castigo de mis pecados. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados. El castigo que era para nosotros lo recibió Él. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Si aún no has creído en el Señor Jesús el día de hoy, si aún no has dejado que su sangre te rescate, hazlo hoy. Hazlo el día de hoy. Pero también si ya recibiste a Cristo como tu Señor, ¿estás celebrando la Pascua con panes sin levadura? Dios quiere que puedas caminar en Él, caminar en su Espíritu, dejando atrás el caminar en la carne, limpiándonos de toda contaminación de la carne y del Espíritu, practicando la santidad en Él, viviendo para Él, apartado para Él. Ahora, esto no te hace salvo. Te hace salvo su sangre, pero si ya eres salvo por su sangre, comienza a caminar en esta nueva vida que Él te quiere dar. El otro festejo, preguntas que debemos de hacernos. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Soy lleno de su Espíritu? ¿Estoy caminando en su Espíritu? La Biblia me dice que cuando yo creo en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene y hace morada en mí. Y eso es una realidad. Ahora todos aquellos que son creyentes son templo del Espíritu Santo. Pero también Pablo nos invita a ser llenos de su Espíritu. Y es algo que tengo que hacer todos los días. Y qué maravilla que Jesús mismo nos dice: si ustedes, siendo padres injustos, padres malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no el Padre Celestial les dará de su Espíritu a todo aquel que le pida? Pídele al Señor que te llene de su Espíritu. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu para que en lo que sirves puedas servir con el poder que Él da. En lo que hablas, hables la palabra de Dios. Sé lleno de su Espíritu. No salgas el día de hoy de aquí sin decirle al Señor Jesús: Señor, lléname de tu Espíritu. No salgas de tu casa sin pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu. Quiero ser testigo, quiero tener la capacidad de ser testigo de tu amor y de lo que tú has hecho por mí. Y el tercer festejo, preguntas que me tengo que hacer: ¿soy un peregrino y un extranjero en esta tierra? ¿O la verdad ya construí mi castillo aquí? ¿Ya construí mi reino aquí? ¿Voy al reino de los cielos o ya hice mi propio reino aquí? Estoy viviendo como un peregrino, estoy siendo un embajador de Cristo en esta tierra. Estoy hablando su palabra y hablando de lo que Él es. O solamente estoy pensando en mis cosas y estoy acumulando aquí. En todo tiempo estoy pensando en el aquí y ahora. Estoy todo el tiempo pensando en adquirir, comprar. Tengo esta sensación todo el tiempo de que me falta algo. Déjame decirte una cosa: ahorrarte tiempo. Tú estás completo en Cristo Jesús. Si el Señor es tu pastor, nada te falta. Comienza a vivir como peregrino y extranjero.
No seas como este chico, ¿no? que va a un campamento de su escuela, ya conoces este chiste, ¿no? Cristiano que va con su pastor, le dice, por favor, ora por mí, voy a un campamento de la escuela, soy el único cristiano en el campamento, ¿puedes orar por mí? Y oró el pastor por él. A la siguiente semana que lo ve, le dice, ¿y cómo te fue en el campamento? Bien, nadie supo que soy cristiano, ¿no? Nadie sabe que eres cristiano. Si nadie sabe que eres cristiano, quizás no estás viviendo como un peregrino y extranjero. ¿Está tu mirada puesta en las cosas de arriba o están puestas en las cosas de la tierra? Comienza a vivir como un peregrino. Cuando tus hijos te vean vivir como un peregrino, te van a decir, oye, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué estamos pensando así? ¿Por qué decidimos las cosas así? ¿Por qué somos peregrinos? Y puedes decirle, es que esta no es nuestra tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a casa. ¿No? Este tabernáculo se va a deshacer, ¿no? Ya viste las patas de gallo que me salieron aquí, ¿no? Ya viste que estoy cada vez más encorvadito, ¿no? Es porque el Señor está preparándome un lugar para estar con Él, ¿ok? Los oficios. ¿Qué aprendo de cada uno de estos oficios en mi vida? Creo que todo el tiempo estamos viviendo de alguna u otra manera estos papeles. Juez, ¿cuántas veces no tenemos que juzgar algún asunto? Tenemos que juzgar entre dos cosas y de repente es difícil cuando tienes que juzgar entre dos hijas que llegan. Es que me hizo, no es que me hizo, no es que ella me dijo, no es que ella empezó, no, ella continuó. Bueno, no, ella empezó también, ¿no? Y de repente tienes que juzgar. En estos pasajes me dice claramente lo que tengo que hacer y creo que es bueno. En Juan capítulo 7, en el versículo 24, Juan 7:24 me dice de esta manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En Deuteronomio me lo dice de esta manera, en el capítulo 17, en el versículo 4, dice: y si te fuere dado aviso después de que oyeres y hubieres indagado bien. Si no indagas bien, si no escuchas, estarás emitiendo juicios sin haber escuchado y estarías en mucho peligro de juzgar injustamente, de juzgar incorrectamente. Dios quiere que juzguemos, pero que juzguemos con juicio justo, con justo juicio. Es lo que queremos hacer. Y con mis hijos, con los empleados, con los amigos, necesito indagar bien para juzgar correctamente. Ahora, lo increíble es que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual nos da discernimiento. Y cuando se trata de juzgar entre hacer esto o lo otro, puedo depender de su Espíritu, siendo lleno de su Espíritu, para discernir qué es lo que glorifica a Dios, qué no le glorifica a Dios. Pero cuando de repente lleguen contigo, también en Deuteronomio me dice, no, si solamente hay un testigo, no, 2 o 3 testigos, entonces puedes emitir un juicio. Oye e indaga bien, porque en una u otro momento tendrás que juzgar algunos asuntos. Pero también de repente jugamos el papel de autoridad, ¿no? Y jugamos ese papel como autoridad. Ahora, cuando en Deuteronomio me habla del rey, no le da leyes de lo que podían tener, sino las leyes que da acerca del rey o las reglas que da acerca de los reyes son leyes o reglas para limitar al rey, ¿no? Entonces, una u de otra manera, nosotros de repente somos autoridad para alguien más. Y entre las reglas que Dios le dijo a Moisés que dijera al pueblo en Deuteronomio 17, del verso 14 al 20 está: no acumular riquezas, no acumules caballos, dice, ni siquiera vayas a Egipto por caballos, no acumules oro o plata. Incluso les dice, el rey no puede acumular mujeres, porque cada una de estas 3 cosas, poder, que significa fama, ¿no? Riquezas, que es fortuna, ¿no? Mujeres pueden desviar tu corazón. Eso es lo que le dijo a los reyes, podrían desviar tu corazón. Cuidado, porque si tienes cierta autoridad frente a tus hijos, en tu trabajo, ¿no? Que nada desvíe tu corazón
de ninguna de estas cosas. Si tu iPhone, tu iPad, tu laptop, tu tele, tu puesto, tu dinero están desviando tu corazón, lo mejor que lo que debes de hacer es lo que los reyes hacían aquí. Los reyes tenían que transcribir Deuteronomio, escribirlo, Deuteronomio, hacer su propia copia. No nada más tenían que hacer su propia copia, tenían que cargar esa copia todos los días y leerla todos los días, con el fin de que pudieran temer a Dios y no, dice ahí en Deuteronomio 17, verso 20, escucha esto, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Eres igual que todos los demás. Si Dios te ha dado cierta autoridad, no es para que estés por encima de los demás, sino entre los demás y poder servirles. El mismo Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y dice Jesús, y entre ustedes será igual, porque los reyes de este mundo lo que hacen es enseñorearse sobre las personas, pero ustedes, el que quiera ser el primero, será su servidor. Cuando se trata de autoridad, se trata de servir. Y el Señor Jesús nos dio un gran ejemplo, siendo el Rey de Reyes, vino para servirnos, vino para dar su vida por nosotros. En algún momento vas a ser autoridad o eres autoridad, recuerda lo que tienes que hacer. Lee su palabra todos los días, para que temas a Dios y para que no se eleve tu corazón. Estás en esa posición para servir a los demás. El oficio de sacerdote también me recuerda y me hace ver que hay actividades en mi vida que tienen que ver con esto. En algún momento estoy orando por alguien o en algún momento estoy hablándole, enseñando la palabra de alguna u otra manera. Y esto es eso, hablándole a Dios de tu familia y hablándole a tu familia de Dios, siendo un sacerdote. Ahora los sacerdotes ahí en Deuteronomio capítulo 18, lo que les recuerda en este pasaje es que su porción era Dios, que ellos no iban a tener una heredad, sino que su herencia era Dios. Si tú estás en esa posición en algún momento, recuerda esto, Él es tu porción. No esperes nada, sino llénate de Él, que Él sea tu porción, que Él sea tu anhelo. Háblale a tu familia de Dios, pero también háblale a Dios acerca de tu familia. ¿Cuándo y cómo lo debo de hacer? Deuteronomio 6 me dijo claramente cómo debo de hacerlo con mi familia. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando se trata de ser el sacerdote de tu hogar, lo eres no solamente los domingos subiéndolos al carro y trayéndolos, sino cada día hablándoles de su palabra. Cuando se levantan, cuando se acuestan, en el camino o estando en casa, trayéndolos en mi mente, trayéndolos en mis manos para ponerlas en práctica, escribiéndolos en los postes de mi casa, que mi familia pueda recibir esa bendición de ser un sacerdote fiel al Señor, llevando a mi familia delante de Dios y llevando a Dios delante de mi familia. El otro oficio, como profeta, también me recuerda una cosa. La Biblia me dice acerca de la palabra de Dios, de no añadirle nada y no quitarle nada. Apocalipsis 22 me habla de esto y Deuteronomio también me dice de eso. Cuando se trata del profeta y cuando me habla del profeta aquí, lo que Dios quiere asegurarse es que realmente sepas que es un profeta que viene de Dios. Y ya nos dijo antes, si un profeta viene, hace milagros, hace señales, pero te dice, ve a adorar a otro Dios, entonces no es mi profeta. Incluso dice ahí, si un profeta habla de parte de mí y dice que va a suceder algo y no sucede, no es mi profeta. Incluso en esa misma porción, un pasaje que me salté en estos oficios es cuando Dios les advierte de no andar buscando a adivinos, magos, encantadores, quien consulte a muertos. O sea, hace la diferencia entre un falso profeta y un profeta. Y en nuestros tiempos hay muchas personas
que hablan de Jesús pero no conocen a Jesús. Y muchos de esos encantadores, magos, santeros, te van a mencionar a Jesús y te van a limpiar con un huevo orando, ¿no? Y rezando y repitiendo una oración y tratando de convencerte que es Jesús el que te está lavando con ese huevo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Jesús, absolutamente nada que ver con Jesús. Mejor ven a la palabra profética más segura. Si quieres estar seguro de escuchar la palabra de Dios, ve a su palabra, ve a la palabra de Dios. La semana pasada, Ibert ahondó mucho acerca de este tema de por qué acercarme y cómo acercarme a la palabra de Dios, para que me enseñe, me redarguya, me corrija, me instruya, me limpie, me lave. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Todas esas cosas Dios quiere hacerlas en tu vida. Y en primera de Juan 3:1 me dice: juzga a todos los espíritus, no creas a todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Tienes que discernir los espíritus. Si alguien no dice que Jesús vino y pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, no es de Él, es el anticristo. Y primera de Juan dice: y anticristos hay muchos y ya andan entre nosotros. Necesito identificar muy bien un falso profeta del profeta y venir a su palabra, porque Él es, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y por último, la ciudad de refugio. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué hay práctico para mí? Sé tú una ciudad de refugio. Si has recibido la misericordia de Dios, platica acerca de la misericordia de Dios. Si de repente esta semana recibes una noticia de tu hijo confesando su pecado porque hizo esto o esto o esto, ¿no? Así como tú has sido perdonado, perdona a tu hijo. La Biblia me dice eso. Perdona así como Cristo te ha perdonado. Y cuando perdona a Cristo, perdona y olvida, ¿recuerdas? No lleva una lista de las maldades que le hicieron, ¿no? Si esta semana Dios te da la oportunidad, sé un refugio para esas personas, que hallen la gracia que tú has recibido, la hallen contigo. Cuando vengan contigo y te digan: puedes orar por mí porque mira lo que sucedió y estoy tan arrepentido, que encuentren refugio, no encuentren juicio, que no encuentren las puertas cerradas, sino las puertas abiertas para que puedan conocer del amor de Dios. Entonces, Deuteronomio 16 al 19, tantas cosas Dios ha querido hablarnos el día de hoy. Nos ha querido recordar a Cristo una vez más, poner nuestra mirada a Él. Y sabes que lo mejor que puedes hacer el día de hoy es entregarle tu vida a Cristo. Él es el Rey que tú necesitas. Un Rey que no está quitando, sino que está dando. Dio su vida por nosotros. Él es el sacerdote que necesitas, el que te conviene, porque puede compadecerse de ti, porque traspasó los cielos, porque es santo, inocente, sin mancha. Él es el juez que necesitas, porque en este momento es abogado, pero Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz también, y un día nos juzgará, y nos juzgará justamente. Juzgará justamente. Él es el profeta que necesitas. Conoce a Dios a través de Él, porque Él es el que revela al Padre. Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Rinde tu vida a Cristo. Él es el refugio que tú necesitas. Él es el Cordero de Dios. Recibe de su Espíritu Santo. Comienza a vivir como un peregrino y un extranjero.